Entregué a mi hija la hermosa casa que mi difunto esposo y yo construimos, el hogar que albergó 40 años de nuestro amor. Pero cuando su risa resonó en mi sala, yo, Elena Vargas, fui desterrada a mi propio garaje frío. Lo que mi yerno, Marcos Solís, no sabía era que estaba aquí a punto de llamar a alguien que podría desbaratar su mundo entero. La puerta del garaje gimió al abrirse, escupiendo una ráfaga de aire helado de marzo que se aferraba a mi cardigan. A tientas busqué la luz, iluminando mi dormitorio. Una camilla encajada entre cajas polvorientas y una cortadora de césped oxidada. Esta era mi recompensa. Apenas 15 metros de distancia, mi hermosa casa resplandecía, la risa de Marco flotando en la noche. Yo era Elena Vargas, de 68 años, exiliada a mi propio garaje mientras el hombre que prometió cuidar a mi hija entretenía invitados en mi sala. «Eres bienvenida a unirte a nosotros, mamá», había ofrecido Clara, evitando mi mirada. Pero Marco cree que podría ser incómodo. Sus colegas, ya sabes. Nunca planeé vivir con mi hija y mi yerno. Después de que Arturo falleciera hace 5 años, atesoré nuestro hogar familiar. Una espaciosa colonial que construimos nosotros mismos. Encarnaba 40 años de amor, trabajo duro y mi secreta perspicacia detrás de Construcciones Vargas. Cada detalle, desde el rincón de lectura oculto hasta los revestimientos a medida, guardaba nuestra historia. Clara, nuestra única hija, era su mundo. Su último deseo fue su seguridad. Así que, cuando Marco Solís, el prometido de Clara, insinuó vivir en nuestra casa, vi a través de la manipulación. Pero el dolor nubló mi juicio. Siempre tuve reservas sobre Marco. Su encanto era demasiado pulcro. Su sonrisa nunca llegaba quizás a sus ojos. Arturo, siempre optimista, desestimó mis preocupaciones. Sin embargo, la firma de su familia, Solís y Asociados, parecía impecable. Le prometí a Arturo que me aseguraría de que Clara tuviera todo. 3 meses después del funeral, le entregué a Clara la escritura, creyendo que mi sacrificio cumplía su deseo. Su alegría lo selló. Lo que nadie sabía, ni siquiera Beatriz, mi amiga más cercana, era que la casa no era mi único activo. Arturo y yo habíamos diversificado sabiamente. Una cabaña apartada en la cordillera andina, cuentas en el extranjero, sociedades silenciosas. Después de la muerte de Arturo, vendí discretamente Construcciones Vargas por una suma que haría que los ojos de Marco se salieran de sus órbitas. Me guardé estos detalles para mí. Una mujer inteligente siempre tiene un plan B. Solía guiñar a Arturo. Era un secreto que compartíamos. Una fortaleza contra lo imprevisto. La dinámica de la casa cambió sutilmente. Marco reorganizó la cocina, moviendo mis vajillas de herencia fuera de mi alcance. Clara se disculpó, sugiriéndome que evitara la entrada principal cuando tuvieran visitas. Los colegas de Marco, una imagen, murmuraba ella. Mi valor disminuyendo, mi experiencia ignorada. Yo había dirigido una empresa multimillonaria, pero ahora era incompatible con su fachada pulcra. Luego vino la remodelación. Sin consultar, Marco contrató a constructores para desmantelar la suite principal, el dormitorio de Arturo y mío. Los muebles a medida, hechos a mano por Arturo, arrancados, actualizando para reflejar su estilo de vida, explicó el gerente del proyecto. Confronté a Clara. Él quería sorprenderme. Suspiró, evitando mi mirada. La casa necesita un toque moderno, cohesivo, pensé, sintiéndome como un fantasma en mi propio hogar. El rincón de lectura de Arturo, desaparecido. Los azulejos pintados a mano, reemplazados. Cada cambio borraba una parte de él, y con ella, una parte de mí. Beatriz lo vio. «Evie, esto no está bien. Esa es tu casa». Pero yo había renunciado a mis derechos. ¿Qué podía hacer sin tensar más las cosas con Clara? La gota que colmó el vaso. 6 meses después de la transferencia de la escritura, regresé de visitar a mi hermana y encontré mis pertenencias trasladadas al garaje independiente. Una conversión apresurada.
Una camilla, un calefactor, un pequeño lavabo y un inodoro. Clara me recibió, la culpa mezclada con desafío. Los padres de Marco se quedan un mes. Necesitan la suite de invitados. ¿Un mes? ¿En noviembre? ¿Aquí? Miré fijamente el escaso espacio. ¿Dónde estaba yo en este planeamiento? Clara desvió la mirada. Marco pensó que era más fácil presentar la solución. ¡Qué considerado!, pensé, con el corazón rugiendo. Esa noche, en la camilla chirriante, con la risa de Clara resonando, enfrenté la verdad. Ella no me defendería. El control de Marco era más fuerte. Estaba completamente sola. Las semanas se extendieron a meses. Los invitados de Marco rotaban por mi antigua suite. El invierno se hizo más profundo. Mi calefactor libraba una batalla perdida contra el frío. Una tos persistente se convirtió en neumonía, lo que llevó a Beatriz a llevarme al doctor Ríos. Un arreglo de vivienda inadecuado para su edad, señora Vargas, advirtió él. Beatriz me llevó de regreso furiosa. «Esto termina hoy. Le diré a ese joven engreído lo que pienso». La detuve. «No, Beatriz. Esto es entre mi familia y yo». «¿Qué familia?», espetó ella. «Una hija que deja que su madre duerma en un garaje. Un yerno que te trata como un estorbo. Ivy, eso es abuso emocional». La palabra quedó suspendida. Una revelación cruda. Yo, Elena Vargas, exdirectora ejecutiva, relegada a un garaje. ¿Cómo? Esa tarde llamé a mi propia puerta principal, esperando como una extraña. Clara respondió, bloqueando a medias la vista de Marco y sus clientes en mi mesa de comedor. «Mamá, estamos cenando. Necesito hablar con ambos. Ahora». Mi voz se hizo escuchar. Los ojos de Clara se movieron nerviosos. Marco apareció, su sonrisa perfecta, inquebrantable. «Elena, tenemos invitados. Esto puede esperar». «No», declaré, mi voz clara para la pareja curiosa. «Soy Elena Vargas. Esta era mi casa antes de dársele a mi hija. Ahora duermo en el garaje mientras mi yerno entretiene aquí. Disfruten su cena». La mujer jadeó. La sonrisa de Marco se fracturó. «Elena, basta. Estás avergonzando a Clara». Me volví hacia mi hija. «¿Te estoy avergonzando, Clara? ¿O es vergonzoso que tu madre tenga una infección respiratoria por dormir en un garaje mientras tú organizas cenas?» Su rostro se arrugó. Luego se endureció. «Estás siendo dramática, mamá. El garaje es adecuado. Si no estás contenta, considera otras opciones». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi propia hija me decía que me fuera. «Ya veo», dije en voz baja. «Creo que consideraré otras opciones». Mi corazón se rompió con cada paso de regreso al garaje. La voz de Marco me siguió. «Mi suegra está lidiando con el cambio. La gente mayor, ya sabes. 68. No vieja. Construí un legado que le dio este techo. Dentro del garaje, tomé mi decisión. El deseo de Arturo era la seguridad de Clara, no mi humillación. Él nunca hubiera querido a su esposa exiliada, su memoria borrada, su hija tan transformada. Deslicé hasta el nombre de Federico Salas, el antiguo socio de Arturo, mi amigo de confianza. Él conocía todos los activos de Construcciones Vargas, los que no estaban en los libros oficiales. Mi dedo titubeó. Esta llamada era irreversible. La madre complaciente desaparecería. La risa de Marco resonaba desde la casa. Miré la foto de Arturo sosteniendo a la pequeña Clara. Lo intenté, Art. Pero es hora del plan B. Pulsé llamar. «Federico, necesito tu ayuda. Es hora de ejecutar el plan de contingencia». Una risita. «Me preguntaba cuándo llamarías. Arturo siempre dijo que esperarías demasiado. ¿Qué te hizo ese yerno tuyo?» Mientras hablaba, un peso monumental se levantó. El camino estaba claro. Elena Vargas había terminado con los garajes. Era hora de recordarles a todos quién era yo y qué les pasaba a quienes me subestimaban. ¿Alguna vez has sentido que esa resistencia silenciosa se rompe en una necesidad ardiente de justicia, dándote cuenta de que la lucha no es solo por ti, sino por la memoria misma de quien fuiste? Federico llegó a El Olivar.
su presencia un ancla sólida en mi mundo tormentoso. Nos reunimos en el Café La Arboleda, lejos de los ojos curiosos de Clara y Marco. Me abrazó, luego me sostuvo a distancia, su rostro oscureciéndose por mi apariencia demacrada. «Santo cielo, Evie, has perdido peso. Arturo se estaría revolviendo en su tumba». Desestimé su preocupación. «Vivir en un garaje no es un spa, Fred. Pero estaré bien». «No debiste haber estado en un garaje», replicó, con ira contenida en su voz. El zumbido tranquilo del café contrastaba con mi agitación. Federico deslizó un grueso sobremanila por la mesa. «Documentos. Todo en orden. Escrituras, estados de cuenta, papeles de Inversiones Horizonte. Inversiones Horizonte. Nuestra LLC secreta. Hace años Arturo y yo canalizamos discretamente propiedades e inversiones hacia ella, remontándose a un fideicomiso que solo yo controlaba. Clara y Marco no tenían idea. ¿La cabaña?», pregunté. Federico sonrió. «Todavía hermosa, propiedad de Horizonte. ¿Y los activos líquidos?». $42 millones. Solo tú puedes acceder. Arturo se aseguró. Respiré hondo. La esperanza surgió. ¿Por qué esperar tanto, Evie? ¿Viviendo como una indigente? ¿Valiendo millones? Orgullo, terquedad, amor por Clara. Quería darle una oportunidad a Clara. Pensé que se acordaría de nosotros. No quería creer que ella elegiría a Marco antes que a mí. La mano de Federico cubrió la mía. Ella hizo su elección, ahora la tuya. Pasamos horas discutiendo opciones. La casa era de Clara, inalterable. Pero todo lo demás, activos que Marco nunca supo que existían, era mío. «Primero», insistió Federico, «fuera de ese garaje. Te vienes a mi hotel». Negué con la cabeza. «Todavía no. Si me voy, Marco gana. Él quiere que me vaya. Necesito ser estratégica». Federico levantó una ceja. «¿Tienes algo en mente?». «Sí. La persona de Marco era una ilusión, construida sobre la firma en apuros de su familia. Necesitaba la apariencia de riqueza para los clientes. Quiero destrozar esa ilusión. ¿Arruinar su imagen?». La lenta sonrisa de Federico se extendió. «Precisamente. Pero primero, información. La firma de Marco, Solís Asociados, es inestable. Ha perdido clientes importantes. Necesito saber por qué. Sospecho que heredó el talento de su padre para tomar atajos». Federico se rió entre dientes. «Sigues siendo la estratega, Ivy. Aprendí de los mejores», respondí, pensando en Arturo. Nuestro plan se formó. Federico investigaría discretamente Solís Asociados. Yo mantendría mi exilio en el garaje, interpretando a la suegra derrotada, recopilando información interna. Esa noche, al regresar al frío garaje, un nuevo fuego ardía. El juego había comenzado. Marco no tenía idea de que jugaba contra una reina oculta. Y mientras la oscuridad me envolvía, el frío penetrando, me pregunté si alguna vez comprendería la fuerza silenciosa de la fuerza oculta de una madre, finalmente desatada. El silencio del garaje me engulló por completo. Pero el fuego de la resolución ardía más que cualquier calefactor. El BMW de Marco ya no estaba. Clara estaba sola en la cocina, limpiando la encimera ya impecable. Levantó la vista, su expresión cautelosa. «Mamá, sobre anoche», comenzó, su voz pequeña. «Está bien», la interrumpí, mi tono suave. «Entiendo que te pusieron en una posición difícil». El alivio inundó su rostro, rápidamente seguido de culpa. «El garaje realmente no es adecuado», admitió. «He hablado con Marco sobre convertir el sótano en un apartamento para ti. Sería más cálido». «Eso es considerado», respondí, permitiendo una tos deliberada. Aunque el doctor Ríos dijo que necesito evitar los espacios húmedos. Clara se mordió el labio. Papá se aseguró de que el sótano estuviera seco cuando construyó la casa. ¿Recuerdas su sistema de drenaje francés? Una sonrisa genuina parpadeó. Y por un momento, volví a ver a mi Clara. ¿Has tenido noticias de los padres de Marco últimamente?, pregunté, manteniendo un tono casual. Clara se tensó. «Están en Punta del Este». «¿Por qué?» «Carlos mencionó algunos cambios en la firma.
Solo tenía curiosidad por saber cómo iba eso. ¿Qué cambios? Su voz se agudizó con inquietud. Me encogí de hombros. Reestructuración. Nada importante, estoy segura. Clara se dio la vuelta. Marco, que se había jactado de involucrarla en todo, aparentemente tenía límites en su asociación. Me puse de pie, fingiendo cansancio. Debería volver al garaje. Los ojos de Clara se llenaron de preocupación. Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida. Solo la infección. Quizás una residencia asistida, sugirió tentativamente. Un lugar con supervisión médica adecuada. Oculté mi sonrisa de lado. Caro, Marco conoce una buena instalación en La Calera. Ofreció. Limpia y bien gestionada. Barato, pensé. Lo consideraré, aunque no estoy segura de qué usaría para el pago. La casa era mi principal activo, y la seguridad social apenas cubre mis medicinas. Una mentira descarada, por supuesto. Arturo y yo teníamos ahorros ocultos sustanciales. Podríamos ayudar, ofreció ella sin convicción. ¿Marco y yo? No, ustedes dos recién están empezando. No quisiera ser una carga. Me detuve en la puerta. Clara, ¿eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Pareces distinta, menos tú misma, y más como Penélope. El color se le fue del rostro. Clara siempre había detestado el perfeccionismo frío de su suegra. Eso es ridículo. No soy nada como ella. Espero que no, dije, abriendo la puerta. Porque Penélope enviaríase a su madre a un asilo barato sin pensarlo dos veces. Siempre creí que tenías más de tu padre en ti que de eso. La dejé, con la boca ligeramente abierta. Fue un riesgo calculado. Necesitaba sembrar semillas de duda. La Clara que yo había criado seguía allí, sepultada bajo la influencia de Marco. De vuelta en el garaje, revisé los documentos de Federico. La cabaña en la cordillera andina, una aislada de 3 dormitorios en 2 hectáreas, estaba lista. Inversiones Horizonte, nuestra entidad secreta, la poseía, con millones intactos. Arturo realmente se había preparado para todo. Yo era la única miembro administradora, con plena autoridad. Lo más convincente era una carpeta. Solís Inasociados. Preliminar. La investigación de Federico sobre la firma de Carlos Solís había comenzado. Nada concreto, pero surgían patrones. Quejas retiradas repentinamente. Acuerdos secretos. Exempleados que se negaban a dar referencias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Federico. Cena mañana. Encontré algo interesante. Mi respuesta fue simple. Sí. La adrenalina subió. Marco Solís no tenía idea de lo que se avecinaba. ¿Puede una hija escapar verdaderamente de la sombra que crea su esposo? ¿O hay transformaciones demasiado profundas para deshacerlas? La tarde siguiente, le dije a Clara que cenaría con Beatriz. Y luego me encontré con Federico en un restaurante elegante en el pueblo de al lado. Él ya estaba sentado, tomando un whisky. Un brillo de autosatisfacción en sus penetrantes ojos azules. «Vas a disfrutar esto», dijo, un suave murmullo de triunfo en su voz, mientras tomaba asiento. Contacté a una ex empleada de Solís Asociados, una asesora junior llamada Olivia Méndez. Dejó la firma hace unos 8 meses en circunstancias misteriosas y estaba dispuesta a fe y hablar. Levanté una ceja. No al principio, me imagino. Precisamente. Pero cuando mencioné que representábase un posible inversionista preocupado por la ética, ella accedió a reunirse. Federico deslizó su teléfono por la mesa, mostrando una foto de una mujer asiática de aspecto profesional de unos 40 y tantos años. Es muy astuta, Ivy. La mejor de su clase en Wharton. Credenciales impecables. Solís la reclutó con insistencia. Luego la marginó cuando empezó a hacer preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Inquirí, inclinándome hacia adelante. Cuentas de clientes, específicamente. Discrepancias entre los rendimientos reportados y el rendimiento real. Ella sospechaba que alguien estaba manipulando los números para mantener contentos a los clientes,
mientras desviaba fondos de las cuentas. Se me heló la sangre. Fraude de valores, potencialmente. Ella no pudo probar nada. Solís mantiene sus sistemas bajo llave, pero vio lo suficiente como para sentirse incómoda. Cuando planteó sus preocupaciones a Carlos, él la desestimó. Cuando fue a Marco, él la despidió al día siguiente. ¿Lo denunció? Presentó una queja ante la Comisión Nacional de Valores, pero sin pruebas sólidas. No pudieron darle seguimiento. Ha sido vetada de la mayoría de las firmas en la zona. Solís se aseguró de eso. Ahora trabaja como consultora financiera para pequeñas empresas, apenas llegando a fin de mes. Asimilé esta información escalofriante. Una creciente ola de ira comenzó a empujar contra el frío miedo en mi estómago. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo? Es cautelosa, pero sí. Le dije que podrías tener recursos que podrían ayudarle en su caso. Nos veremos para tomar un café mañana. Pedimos la cena. Y le puse al tanto a Federico de mi tensa conversación con Clara. Aquella en la que había intentado sembrar semillas de duda. Asintió con aprobación. Estás abriendo una brecha entre ella y Marco. Buena estrategia. Estoy intentando recordarle quién era antes de él. Corregí. Mi hija nunca fue cruel ni materialista. Esta versión de Clara es una creación de Marco, afirmó Federico. O quizás es quien siempre fue, y tú simplemente no quisiste verlo. Su voz era suave, pero sus palabras me dolieron. Tú no la conociste de niña. Era amable, Federico. Considerada. Arturo y yo la criamos para que valorara a las personas por encima de las cosas. La gente cambia, Ivy. A veces para peor. Él empujó la comida en su plato. Mi apetito había desaparecido. No, Clara. No completamente. Insistí, negándome a creer eso. Federico no discutió, pero su silencio dijo mucho. Pasamos a asuntos prácticos. Encontrarme un lugar adecuado para vivir. Acceder a los fondos que necesitaría para ejecutar mi plan. Establecer un cronograma para la acción. Lo más importante, enfatizó, bajando la voz, es mantener el elemento sorpresa. En el momento en que Marco se dé cuenta de que tiene recursos que él desconoce, comenzará a contraatacar. No lo descubrirá hasta que yo esté lista, le aseguré. Ahora mismo, él me ve como una anciana indefensa a la que puede intimidar para que se vaya. Esa percepción es mi mayor ventaja. Después de cenar, Federico me llevó de regreso a la casa, deteniéndose a una cuadra de distancia a mi pedido. ¿Estás segura de que no quieres venir al hotel? Tengo una suite con un dormitorio adicional. ¿Estarías cómoda allí? Todavía no, dije. Necesito estar aquí un poco más. Confía en mí, Federico. Suspiró, el sonido teñido de una preocupación que me oprimió el pecho. Confío en ti. Es por ese yerno tuyo por quien me preocupo. Hombres como Marco son peligrosos cuando se les acorrala. Tendré cuidado, prometí. Luego regresé al garaje en la oscuridad mordaz. Mi mente corría con planes. Si Marco Solís estaba involucrado en fraude financiero, necesitaba pruebas. No solo para protegerme, sino para salvar a mi hija de un hombre que sacrificaría su futuro por su propio beneficio. Y quizás, en el proceso, podría ayudar a otros como Olivia, a otros que habían sido heridos por su codicia depredadora. Mientras el frío se filtraba por las paredes del garaje una vez más, me pregunté si este tranquilo regreso a las sombras era mi último refugio, o simplemente la calma silenciosa antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. A la mañana siguiente, una nota pegada a la puerta del garaje me sobresaltó. «Mamá, voy a ver esa instalación en la calera con Marco. Regreso para la cena». Ya estaban buscando asilos, moviéndose más rápido de lo que había anticipado. Necesitaba acelerar mis propios planes. Pasé la mañana en mi portátil, investigando las regulaciones financieras de Argentina y los requisitos de documentación para asesores de inversión. Al mediodía tenía un conocimiento sólido de dónde Solís Asociados podría ser vulnerable si de hecho estaban manipulando cuentas de clientes. A la 1
Me reuní con Federico y Olivia Méndez en un café tranquilo en Córdoba. Olivia era exactamente como sugería su foto. Pulcra, profesional, con una intensidad en sus ojos oscuros que hablaba de feroz determinación. «Señora Vargas». Me saludó, su voz firme. Federico explicó su situación. Lamento mucho lo de su hija y su yerno. «Por favor, llámame Elena, y agradezco tu disposición a reunirte con nosotros». Nos acomodamos en un reservado al fondo del café, y Olivia fue directa al grano. «Necesito ser clara. Tengo sospechas, pero ninguna prueba concreta de irregularidades en Solís sin asociados. Todo lo que vi podría explicarse potencialmente como errores administrativos o estrategias de inversión agresivas, pero legales. ¿Pero no crees que sea el caso?». Indagué. No lo creo. Los patrones eran demasiado consistentes. Grandes cuentas mostrando rendimientos inflados artificialmente en papel, mientras que las tenencias reales no coincidían con los informes. Clientes siendo trasladados entre asesores cada vez que empezaban a hacer preguntas detalladas. Y había una lista de clientes separada, protegida con contraseña, a la que solo Carlos y Marco podían acceder. Federico se inclinó hacia adelante. «¿Clientes VIP?». Olivia asintió. Así los llamaban. Pero no eran necesariamente los clientes más ricos o las cuentas más antiguas. Algunos eran relativamente nuevos, con carteras modestas. El denominador común parecía ser que rara vez revisaban sus extractos en detalle. ¿Clientes mayores?, sugerí, un nudo frío apretándose en mi estómago. ¿Personas que confiaban implícitamente en su asesor? Exacto. Muchos eran jubilados que habían entregado sus ahorros de toda la vida a Solís. Varias eran viudas. Sus ojos se encontraron con los míos. Una comprensión silenciosa pasó entre nosotras. Mujeres que recientemente habían perdido a sus maridos y tenían limitada experiencia financiera. Mi estómago se revolvió. Era un patrón depredador, dirigido a los vulnerables. Si Marco me había visto como una posible víctima antes de saber que le había cedido la casa a Clara, el pensamiento me hizo sentir enferma. «¿Qué esperas encontrar exactamente, Elena?», preguntó Olivia, su mirada inquebrantable. «Influencia», respondí honestamente. «Mi yerno está intentando echarme de la vida de mi hija. Si está involucrado en mala conducta financiera, quiero saberlo, para denunciarlo si es necesario. Mi preferencia sería convencerlo de que se retire sin involucrar a las autoridades. No quiero ver a mi hija lastimada por un escándalo público». Olivia consideró esto, un destello de empatía en sus ojos. Entiendo su posición, pero estos no son solo números en una página. Son los ahorros de toda la vida de personas reales. Si Solís sin asociados está estafando a clientes, merecen ser detenidos. Y lo serán, le aseguré, de una forma u otra. Pero primero necesito pruebas. ¿Podrías identificar qué clientes podrían haber sido víctimas? Ella dudó. Ya no tengo acceso a sus sistemas. E incluso cuando trabajaba allí, la lista VIP estaba restringida. Pero, ¿recuerdas algunos nombres? Algunos, confesó. Había una mujer que me preocupaba particularmente, Margarita Soto. Invirtió toda su herencia con Solís hace unos 2 años, aproximadamente 1,2 millones de dólares. Sus estados de cuenta trimestrales mostraban rendimientos consistentes del 8 al 10%, lo cual es inusualmente alto para la cartera conservadora que solicitó. Pero cuando accidentalmente accedí a sus tenencias reales durante una falla del sistema, los números no cuadraban. Saqué una pequeña libreta y anoté el nombre. Margarita Soto. ¿Alguien más? Olivia proporcionó 3 nombres más, junto con lo que podía recordar sobre sus cuentas. No era mucho, pero era un comienzo. «Hay algo más», añadió, bajando la voz. «Había una auditoría interna programada aproximadamente un mes antes de que me fuera. Un procedimiento estándar, usualmente rutinario. Pero Marco y Carlos estaban inusualmente tensos. Nos tuvieron trabajando hasta tarde durante semanas, limpiando los archivos, como lo llamaban.
Después de horas, cuando pensaban que todos se habían ido a casa, los vi en la oficina de Carlos con pilas de documentos. Estaban triturando cosas. Federico y yo intercambiamos miradas. La destrucción de documentos antes de una auditoría era una señal de alarma importante. ¿Sabes qué firma realizó la auditoría? Pregunté. Auditores Peralta. Han sido los auditores de Solís durante años. Siempre pensé que era extraño. La mayoría de las firmas rotan a los auditores regularmente para asegurar la objetividad. Otra nota para mi libreta. Olivia, ¿estarías dispuesta a declarar esta información si fuera necesario? Tomó una respiración profunda. Si encuentras pruebas reales de fraude, sí. Pero no basándome solo en sospechas. Ya estoy en la lista negra de esta industria. No puedo permitirme ser etiquetada como denunciante sin pruebas. Me parece justo. Acepté. Por ahora, mantengamos esta conversación entre nosotros. Pero quizás necesite contactarte de nuevo, a medida que esto avance. Después de que Olivia se fue, Federico y yo nos quedamos en la mesa, procesando lo que habíamos aprendido. Es circunstancial, reconoció él, pero contundente. Si Marco y su padre están montando algún tipo de estafa piramidal o desviando fondos de cuentas, se han puesto en una posición vulnerable. Y han herido a personas en el proceso, añadí, pensando en Margarita Soto y los otros nombres de mi lista. Necesito ver esos archivos de clientes. Entrar ilegalmente a Solís y Asociados no es una opción, Elena. No, pero acercarse a esos clientes sí podría serlo. Si están dispuestos a compartir sus estados de cuenta y detalles de sus cuentas, podríamos detectar las irregularidades que Olivia mencionó. Es arriesgado. Si Marco se entera de que estás cuestionando a sus clientes... No. Miré mi reloj. Debo regresar antes de que Clara y Marco vuelvan de su visita al hogar de ancianos. Federico insistió en llevarme, todavía incómodo con mis alojamientos en el garaje. Cuando nos detuvimos a una cuadra de la casa, me entregó una tarjeta llave. Habitación 412 en el Hostal El Olivar. Está reservada a mi nombre para el próximo mes. Úsala cuando necesites un respiro de ese garaje. Deslicé la tarjeta en mi bolsillo. Gracias, Federico, por todo. Arturo estaría orgulloso de ti, Evie, manteniendo tu postura, protegiendo lo que importa. Sonreí, aunque las lágrimas me humedecían los ojos. Lo que importa es poner las cosas en su lugar. No solo por mí, sino también por Clara. Ella merece algo mejor que un esposo que se aprovecha de los vulnerables. Y si ella no lo ve así, si lo elige a pesar de saber la verdad, era la pregunta que había estado evitando. Entonces al menos lo habré intentado. Le debo eso a ese Arturo. Caminé de regreso al garaje, mi mente acelerada con planes. Si Marco Solís estaba involucrado en fraude financiero, necesitaba pruebas irrefutables. No solo para protegerme a mí misma, sino para salvar a mi hija de un hombre que sacrificaría su futuro por su propio beneficio. Y quizás, en el proceso, podría ayudar a Margarita Soto y a otras como ella a recuperar lo que era legítimamente suyo. Al acercarme a la propiedad, noté que el coche de Marco ya estaba en la entrada. Habían regresado antes de lo esperado. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Clara y Marco en lo que parecía ser una discusión acalorada. Los brazos de Clara estaban cruzados a la defensiva, mientras Marco se cernía sobre ella, su rostro contraído por la ira. Disminuí mi paso, observando. Sea lo que fuera por lo que discutían, era serio. Clara negó con la cabeza con vehemencia. Luego se dio la vuelta. Marco la tomó del brazo, haciéndola girar para enfrentarlo. Incluso desde esta distancia, pude ver el destello de miedo en el rostro de mi hija. Se me heló la sangre. En ese momento horrible, las piezas encajaron. El creciente aislamiento de Clara, sus sutiles estremecimientos cuando Marco se movía demasiado rápido, la cuidadosa forma en que monitoreaba sus estados de ánimo. Esto no era solo cuestión de control o dinero. Mi hija le tenía miedo a su esposo.
Yo había estado abordando esto como una batalla de ingenio, un juego estratégico para superar a Marco. Pero ahora entendí. Lo que estaba en juego era mucho más alto de lo que había imaginado. Esto no se trataba solo de recuperar mi dignidad o de exponer una mala conducta financiera. Se trataba de salvar a mi hija de un hombre que podría ser peligroso. Me retiré a las sombras del cobertizo del jardín, sacando mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a Federico. Necesito moverme más rápido. Clara puede estar en peligro. Su respuesta llegó segundos después. Volviendo. Llego en 20. No lo confrontes. Guardé el teléfono. Mi corazón palpitaba. 20 minutos se sintieron como una eternidad con mi hija dentro de esa casa. A través de la ventana pude ver a Marco haciendo gestos airados, con el rostro contorsionado. Clara se había apoyado contra la encimera, encogiéndose. No tenía pruebas de que alguna vez la hubiera lastimado físicamente, pero el abuso emocional a menudo era el precursor de la violencia. No podía esperar a Federico. Necesitaba interrumpir lo que estaba ocurriendo en esa cocina. Respirando hondo, enderecé los hombros y caminé con determinación hacia la puerta trasera. Elena Vargas había pasado suficiente tiempo escondida en garajes. Era hora de volver a la luz y a la lucha por el futuro de mi hija. Pero ¿escalaría mi repentina presencia la ira de Marco? ¿O podría ser realmente el punto de inflexión que Clara necesitaba desesperadamente? Golpeé con fuerza la puerta trasera, sin esperar invitación antes de girar el picaporte. La discusión en el interior se detuvo abruptamente al entrar yo en la cocina. La expresión de Marco cambió al instante. La ira se disolvió en un encanto ensayado. «Elena», ofreció con suavidad. Justo estábamos hablando de la instalación de la calera. Habitaciones privadas, personal médico de guardia. Creo que estarías cómoda allí. Clara se secó rápidamente los ojos. «Mamá, creí que estabas con Beatriz. Los planes cambiaron», respondí mirando a Marco directamente. «¿Todo está bien?» Pude escuchar voces alzadas desde la entrada. «Solo un pequeño desacuerdo sobre finanzas», desestimó Marco. «Nada de qué preocuparse». ¿En serio? Porque desde donde yo estaba, parecía bastante intenso. La sonrisa de Marco se tensó. ¿Nos estaba espiando, Elena? Observando, corregí. Así como hay una diferencia entre un desacuerdo y lo que acabo de presenciar. Clara se interpuso entre nosotros, sus manos revoloteando nerviosamente. «No es nada, mamá. Marco solo está estresado por el trabajo. Se acerca la auditoría. Una auditoría, tal como Olivia había mencionado. De hecho», dije yéndome al refrigerador, «estaría encantada de ayudar si están preparando una auditoría. Administré los libros de Construcciones Vargas durante 30 años. Los números son mi especialidad». Marco se rió, una risa hueca y condescendiente. «Es muy amable, Elena. Pero Solís y Asociados es varias magnitudes más compleja. Tenemos contadores certificados para ese tipo de cosas». Saqué una sopa, manteniendo mi expresión neutral. «Claro», solo ofrecía. Aunque Arturo y yo sí manejamos un negocio multimillonario en 3 provincias. No tan provinciano como podrías pensar. Clara miró a Marco, el desafío parpadeando. «La empresa de papá era muy exitosa, Marco. Construyeron la mitad de las propiedades comerciales del departamento. Y aún así la vendieron en lugar de expandirse», replicó él. «Quizás una falta de visión. Si tan solo supiera nuestro momento estratégico. Diferentes prioridades», dije con suavidad. Arturo valoraba la familia por encima de la construcción de un imperio. Marco miró su reloj, fingiendo impaciencia. «Hablando de prioridades, tengo llamadas que hacer. Clara, continuaremos nuestra discusión más tarde». Una así amenaza sutil y queso inconfundible. Los hombros de Clara se tensaron mientras él salía de la habitación. Exhaló temblorosamente. «Mamá, no deberías antagonizarlo. Está bajo mucha presión». Elegí mis palabras con cuidado. «¿Qué tipo de presión exactamente?» Clara se afanaba en el mostrador. «Solo cosas del trabajo.
mercados volátiles, clientes nerviosos. ¿Es por eso que discutían? Por las preocupaciones de los clientes. Su mano se detuvo. No exactamente. Bajó la voz, mirando la oficina de Marco. Quiere usar la casa como garantía para un préstamo comercial. Le dije que no me sentía cómoda. Mi casa, el hogar que Arturo construyó, su seguridad, ahora una apuesta. ¿Por qué necesita un préstamo? Pregunté, conteniendo mi ira. Flujo de caja a corto plazo. Para cubrir retiros mientras espera que las inversiones maduren. Dudó. Pero es mucho dinero, mamá. Y la casa sería la única garantía. Las alarmas se encendieron. Clásico esquema Ponzi. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Clara se mordió el labio. 2 millones. Casi se me cae la sopa. ¿2 millones, Clara? Eso no es flujo de caja. Eso es una catástrofe. Perderías la casa. Marco dice que es seguro. Las inversiones maduran el próximo trimestre. Es temporal. ¿Has visto documentación de estas inversiones? Insistí. ¿Confirmación de que existen y madurarán? Claro que existen. Espetó a la defensiva. Marco no mentiría. No sugiero que lo haría. Mentí. Pero es un riesgo significativo. Verifica los detalles. Diligencia de vida básica. La lealtad de Clara flaqueó. Marco maneja las finanzas. Sabe lo que hace. Entonces no debería tener ningún problema en mostrarte los papeles. Pídele detalles. La puerta se abrió de golpe. Marco reapareció. Su sonrisa tensa. ¿Todo bien por aquí? Clara se enderezó. Su duda oculta. Bien. Mamá estaba tomando sopa. Maravilloso. Su mirada se dirigió a mí. He hablado con Residencial Las Pérgolas. Abre la próxima semana para tu madre. Baño privado, dentro de nuestro presupuesto. Eso parece terriblemente apresurado, comenté. No lo he visitado. Organizarán una visita mañana. Los lugares se llenan rápido, así que necesitamos un depósito. Se volvió hacia Clara. Les dije que llevaríamos un cheque por la mañana. Clara pareció incierta. No deberíamos hablar esto con mamá primero. Buscar más opciones. La sonrisa de Marco no flaqueó, pero sus ojos estaban fríos. Hemos visto 3, querida. Y dada la salud de tu madre, el garaje no es adecuado. ¿A menos que prefieras que se mude de nuevo a la suite de invitados? La pregunta estaba cargada de segundas intenciones. Clara pareció apenada. El depósito tiene sentido. Podemos recuperarlo, Shed, ¿verdad? Claro que sí, le aseguró Marco. Una mentira que supe al instante. Me puse de pie, recuperando mi dignidad. Agradezco tu preocupación, Marco, pero no estoy lista. Me gustaría explorar mis opciones. Su expresión se endureció. Las opciones requieren recursos, Elena. Recursos que no tienes. Clara y yo estamos siendo generosos, pero nuestra paciencia y finanzas tienen límites. El timbre sonó. Marco frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien? Yo atiendo, dijo Clara aliviada. Un momento después, la voz retumbante de Federico se escuchó desde la entrada. Ahí está. Clara, mi querida, cada día te pareces más a tu madre. Suprimí una sonrisa. Federico había llegado, justo a tiempo. Mientras Federico entrabas a la cocina, su actuación jovial, un marcado contraste con la tensión hirviente. Me pregunté si esta llegada inesperada realmente desbarataría los planes cuidadosamente trazados de Marco, o simplemente prepararía el escenario para un juego aún más desesperado. Federico, en pleno modo de actuación, retumbó en la cocina. Ahí está. Clara, mi querida, cada día te pareces más a tu madre. Me abrazó a mí, luego a Marco, un apretón a la vez jovial y firme. La confusión de Marco era evidente. Claramente no recordaba a Federico. El señor Salas, el antiguo socio de Arturo, murmuró, tratando de ubicarlo. Gusto verte de nuevo, hijo. ¿Sigues haciendo girar el mundo financiero? El brazo de Federico se posó sobre el hombro de Marco. Estoy en la ciudad. Tenía que ver cómo estaba Elena. La incomodidad de Marco creció. Para nada, aunque estábamos en una discusión familiar sobre mis arreglos de vivienda, añadí, encontrando la mirada de Marco. Creen que debería mudarme a una residencia asistida. La actuación de Federico se desvaneció, la indignación genuina asomando.
¿Residencia asistida? ¿A tu edad, Elena? Eres más vibrante que la mitad de los sesentañeros que conozco. Mamá ha estado enferma, interpuso Clara. El garaje no está aislado. ¿El garaje?, interrumpió Federico, horrorizado. ¿Estás viviendo en el garaje, Elena? Eso no puede ser. Se volvió hacia Marco, su voz endureciéndose. Seguro que un hombre de tus medios puede encontrar mejores alojamientos para su suegra. Arturo Vargas se horrorizaría. Marco se erizó. Hemos ofrecido alternativas. Elena se ha resistido. ¿Resistente a ser enviadas a un asilo, quizás?, replicó Federico. ¿Qué tal un apartamento? ¿O convertir parte de esta enorme casa? No es financieramente viable en este momento, replicó Marco Solís con rigidez, mirando alrededor de la cocina lujosamente renovada. ¿En serio? Los ojos de Federico Salas brillaron. Perdonen la impertinencia de un viejo, pero parece que les va bastante bien. Muebles a medida, electrodomésticos de alta gama. Arturo estaría impresionado con las mejoras. La expresión de Marco Solís se ensombreció. Nuestra situación financiera es privada y, francamente, no es asunto suyo. Absolutamente cierto, dijo Federico fingiendo rendirse. Solo estoy preocupado por Elena. Es como de la familia. Clara, siempre la pacificadora, intervino. Nosotros también estamos preocupados. Por eso estamos buscando una residencia asistida. Federico me miró, con genuina preocupación en su rostro. ¿Problemas de salud, Elena? No mencionaste preocupaciones serias. Infección respiratoria, expliqué. Por las condiciones del garaje. La mandíbula de Federico se tensó. Sacó una tarjeta de presentación. Elena, ¿por qué no vienes a cenar conmigo mañana? Podemos ponernos al día como es debido. Se volvió hacia Marco Solís y Clara. Ustedes dos también son bienvenidos, por supuesto. Marco Solís abrió la boca para negarse, pero Clara habló primero. Eso sería encantador, señor Salas. ¿A qué hora? A las 7. El restaurante del hotel es bastante bueno. Perfecto, estaremos allí. Después de que Federico Salas se fue, Marco Solís se encaró con Clara. ¿Por qué aceptaste esa invitación? Tenemos la gala benéfica mañana por la noche. Eso no es hasta las 9. Podemos hacer ambas cosas. Además, el señor Salas es un viejo amigo de papá. La mandíbula de Marco Solís se tensó. Tu amigo parece bastante preocupado. Quizás le gustaría contribuir a tus gastos de cuidado, ya que encuentra nuestras soluciones tan inadecuadas. Sus palabras fueron a la vez insultantes y reveladoras. Federico está siendo cortés. Él tiene su propia familia. ¡Qué conveniente!, bufó Marco Solís. Todos tienen opiniones, pero nadie ofrece ayuda real. No necesito ayuda, respondí con calma. Necesito respeto. Mi nombre estaba en la escritura del garaje al que me han relegado. Construí esta casa con Arturo. Tengo derecho a ser tratada con dignidad. Tu nombre estaba en la escritura, corrigió Marco Solís, con voz aguda. La cediste. Legalmente esta propiedad ahora le pertenece a Clara. Marco, detente, suplicó Clara. ¿Lo hace ella, Clara?, desafió Marco Solís. Porque parece que has olvidado que su gesto generoso vino con limitaciones prácticas. No podemos permitirnos mantener esta casa y financiarle un apartamento aparte. Una residencia asistida es el compromiso razonable. Me senté, con el tazón de sopa olvidado. Creo que regresaré a mis aposentos en el garaje ahora. Gracias por la sopa, Clara. Mamá, espera, comenzó Clara, pero Marco Solís la interrumpió. Déjala ir. Necesita tiempo para considerar la opción de la calera racionalmente. Salí con la cabeza en alto, negándole a Marco Solís la satisfacción de verme alterada. De vuelta en el garaje, le envié un mensaje de texto a Federico Salas. Gracias por la interrupción. Las cosas están peor de lo que pensaba. Su respuesta fue inmediata. De acuerdo. Ese hombre es una víbora. La cena de mañana está confirmada. También he contactado con Margarita Soto. Ha aceptado reunirse con nosotros al día siguiente. Progreso.
Si Margarita Soto pudiera proporcionar sus declaraciones, podríamos tener la evidencia necesaria. Pero primero, otra noche en el garaje. Y la cena de mañana. Una cena que podría cambiarlo todo. ¿Revelará esta cena cuidadosamente orquestada los secretos que Marcos Solís oculta tan desesperadamente? ¿O su astucia resultará demasiado incluso para nuestro aliado inesperado? La mañana después de nuestra cena, la fachada de confianza de Marcos Solís se desmoronó. Federico Salas y yo habíamos desvelado sus engaños, vinculando su firma a una vasta empresa criminal. El mundo de Clara se hizo añicos visiblemente, tambaleándose ante las verdades impactantes de su fraude y sus crueles intenciones para mi vida. Su dolor crudo confirmó el alto costo de su despertar. Buscó refugio en el hotel de Federico Salas. Yo, impulsando la investigación, utilicé la evidencia de Arturo y el testimonio de Olivia. La Policía Federal, que ya monitoreaba a Solís y asociados, actuó rápidamente. Meses después, la sala del tribunal zumbaba. Marcos Solís, siempre manipulador, culpó a su padre. Pero el rastro documental, los testigos y la verdad innegable de sus crímenes llevaron a un único resultado. Las palabras del presidente del jurado resonaron. Cada veredicto de culpable un golpe de martillo, desmantelando su imperio. Fue llevado. Su mundo en ruinas. Afuera, bajo el cielo argentino, respiré profundamente. 18 meses en custodia protectora me habían transformado. Pero aquí, en casa, Elena Vargas regresó. Clara, transformada, corrió a mis brazos. Sus ojos albergaban una nueva fuerza. Enfrentamos la tormenta, sobrevivimos a la traición y salimos ilesas. «Derribamos el garaje», dijo Clara tirando de mí de regreso a la casa. En su lugar, una nueva base estaba lista. Mi propio espacio privado, conectado por un pasillo techado. Independencia con proximidad. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Las lágrimas empañaron mi visión. Es perfecto, mi amor. La casa, el legado de Arturo, era nuestra de nuevo. La escritura, a nombre de ambas. Socias iguales. No más desequilibrio. Justicia hecha, legado recuperado. Arturo habría estado orgulloso. Yo era Elena Vargas, de 69 años. Viuda, madre, constructora. Sobreviví al abandono, a la intemperie y a una batalla por la dignidad. Emergí más fuerte, más sabia, triunfante. ¿Alguna vez has encontrado la fuerza para reconstruir tu mundo después de que se hizo añicos y verdaderamente reclamar tu poder? Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Y si esto te conmovió, suscríbete a nuestro canal para más viajes de resiliencia.